¿Qué tal, amigos del equipazo? Ay, díganme si me oyen bien. Vamos a bajar un poquito este fondito que tenemos aquí. Ahí me parece que puede estar mejor, un poquito más. Estoy haciendo experimentos, como verán. Estoy con un fondo nuevo, el fondo que utilizamos para la promoción o el anuncio de las charlas con el Dr. Frisby. Vamos a ver qué tal resulta. Espero sus opiniones, por supuesto, y sus saludos en este momento. Estoy solita por ahora, pero no tarda en llegar el doctor Frisby. Ya saben que Carlos, bueno, pues tiene algunos otros detalles que arreglar, algunas otras cosas que hacer, así es que él no vendrá hoy, sino que llegará hasta el noticiero a las 9 de la noche. Yo espero que se sigan sumando ustedes, que estén con nosotros y que el doctor Frisby, por supuesto, no tarde mucho en llegar. ¿Qué tal, Leticia Flores? Qué bueno que está, dice que me escucha perfectamente, qué bueno que me dice muchísimas gracias, porque ¿se escucha el fondo, Leticia? ¿Se escucha el fondo, Antonieta Carreón? O le subimos tantito y les gusta el fondo y les gusta este fondo que estoy utilizando ahora, este fondo virtual en lugar de los libros y lo que usualmente tengo por acá atrás. ¿Les gusta? Bueno, mientras el doctor llega, les quiero platicar de que algunos de los temas de los que vamos a platicar con el doctor Frisby. Uno de los temas tiene que ver con el hecho de que la COFEPRIS canceló el registro sanitario del Redotex. El Redotex es un medicamento que se vendía como un medicamento milagro, una pastillita milagro que además tiene 24 años, o tenía 24 años en el mercado mexicano. Pero el asunto es que ese Redotex tiene sustancias que dañan la salud humana. Según el gobierno de México, este medicamento solamente pudo estarse vendiendo durante esos 24 años en nuestro país, pues por un tema de corrupción fundamentalmente, y por eso se renovaban una y otra vez los permisos, pero ahora la COFEPRIS lo ha cancelado. ¿De qué vamos a hablar? No vamos a hablar de estas cuestiones de carácter político con el doctor Frisby, sino de por qué es malo este medicamento, qué es lo que contiene que eventualmente le puede hacer daño a una persona. Estaba buscando y lo que tiene el Redotex, que yo nunca había oído hablar de ellos, por ejemplo, tiene norpseudoefedrina, tiene triodotironina, diazepam, atropina, aloína y anfetamina. Vamos a hablar con el doctor Frisby de por qué esto hace daño. Dice aquí a Leticia Flores que también el diclofenaco, si no me equivoco, es un medicamento que es para el dolor, es un analgésico fuerte. No sé por qué se refiere al diclofenaco, si no me equivoco, se llama. Leticia, ojalá que me explique para que le podamos, cuando llegue el doctor Frisby, que espero que ya no tarde mucho, pues le podamos preguntar. Bueno, ese es uno de los temas. Otro de los temas es que, ¿se acuerdan del caso Durango, donde se registraron por un hongo que además tardaron mucho en descubrir el origen del mismo? Se registraron varias muertes. Pues resulta que ahora hay casos de meningitis como los hubo en Durango, pero en Tamaulipas. Estados Unidos, en consecuencia, ha pedido a sus ciudadanos no viajar. Y esto les puede sonar extraño a algunos y les ha pedido cancelar sus cirugías en Matamoros, porque hay muchas personas, con la medicina es tan cara en los Estados Unidos. Bueno, no es que en México sea barata, pero es más barata que en Estados Unidos. Pues muchas personas se vienen a operar a México y sobre todo en muchos casos, particularmente en el estado de Tamaulipas, ya lo habíamos oímos cuando la desaparición de aquellos norteamericanos, 5 que fueron secuestrados, 2 asesinados y luego 3 encontrados, uno herido, que afortunadamente salió del internamiento o salió de la hospitalización. La gente va a Tamaulipas a practicarse cirugías plásticas o cirugías estéticas, para ser más exactos, más precisos. Entonces, lo que ha pedido el gobierno de los Estados Unidos es eso, que ya no se practiquen que no vayan por el momento, que cancelen sus cirugías estéticas. Es otro de los temas de los que hablaremos con el doctor. Y otro que me parece que es súper importante, ¿qué tanta sal comen ustedes? ¿Les ha tocado ver a la gente, a personas
que de repente se sientan a la mesa y antes de probar los alimentos ya agarraron el salir y le están poniendo un montón de sal a la comida. O que aún probándola hacen exactamente lo mismo, le ponen mucha sal a su comida. Bueno, pues, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la intención es hablar con el doctor Frisby sobre los daños que provoca la sal. ¿Y por qué se nos ocurrió este tema? Pues porque estamos transitando en este 2023 por esta semana del 15 al 21 de mayo, que es la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal. Hay un eslogan que es deshazte la sal en español, shake the habit en inglés. No, shake the habit en inglés fue el lema del año pasado, sacúdete el hábito, renuncia al hábito. Y en 2023 deshazte la sal, que es un poco lo mismo, por los daños que causa la sal. Tal vez por eso recordarán que hace varios años se prohibió la presencia de sal, que se pusieran saleros en las mesas de los restaurantes mexicanos, y ahora si alguien quiere sal, pues tiene que pedirla. Yo saludo con mucho gusto, ya está aquí, ya llegó, ya apareció el doctor Frisby. ¿Cómo está, mi querido doctor? Perdón si ando medio despeinado, pero a las carreras. ¿Cómo están? Ya somos dos, doctor. Muy bien. Sí, pero yo no estoy acostumbrado, tú sí. Ah, caray, porque yo vengo greñuda. Bueno, con poquitos pelos, pero sí, pero como dicen por ahí, poquito pelo, pero bien acomodado, no es mi Exacto, caso. eso digo yo. Pues bueno, no es mi caso, ya me lo dijo el doctor. Me va a mandar deprimida a la cama, doctor. No No es inventes. cierto, no es cierto. Oye, estaba hablando de la sal porque fíjense que, primero, buenas noches, bienvenido. Nos da gusto que ande por acá. Ya por acá andan José Ángel Matías, Leticia Flores, Carmen Castro, por supuesto, también Laura Sanscos, Berta Margarita Sansub, Leticia que decía, bueno, ya hablaremos de lo que nos decía Leticia hace unos minutos, pero me agarró hablando del asunto de la sal porque resulta que del 15 al 21 de mayo es la Semana Mundial de la Sensibilización sobre la Sal. Y dije, este es un temazo para platicar con el doctor Frisby, los riesgos, ¿por qué debemos o no comer? Porque acá sugieren en muchos casos no comer sal, o sea, olvidarnos de la sal por completo o disminuirla en la medida de lo posible. Generalmente dicen que te sube la presión, pero debe haber más daños que causa la sal. Platiquemos de eso, doctor, si le parece. La parte peligrosa del consumo de sal es el contenido de sodio. Ok. Eso es realmente el riesgo, es el contenido de sodio. Y la mayoría del contenido de sodio en el mundo en los últimos 30 años está relacionado con los alimentos procesados. Una vez más, regresamos a los alimentos procesados, Sí. refinados. ¿Por qué? Porque la sal es un conservador tradicionalmente. Si tú le pones sal a algo, las bacterias no pueden sobrevivir porque por ósmosis explotan y se mueren. Ah, Entonces, es por eso que antes de que existieran los refrigeradores en las culturas, la conservación de la carne era a través de salarla. sí. Entonces, realmente lo que es un problema es el contenido de sodio y es por eso que el etiquetado frontal es muy importante, porque las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen hipotiroidismo, insuficiencia renal, todas estas personas que tienen este tipo de enfermedades tienen que estar muy pendientes de la dosis diaria de sodio que consumen para que eh, no sobrepasen esa cantidad todos los días. Y tienen que estar haciendo sus cuentas. Entonces, hay algo que se llama las guías de dietéticas o las guías de dieta, Ujú. the Dietary Guidelines del CDC, de los Centros para el Control de Enfermedades y la Prevención, y es una publicación que abarca del 2000 al 2025, ya que vaya a llegar el 2025. De hecho, ya se está revisando estas guías nuevamente, pero el consumo recomendado es de menos de 2.300 miligramos, es decir, Uy. 2.3 gramos de sodio al Sí. día. Esa es la Ujú. recomendación que deben de hacer. ¿Quién debe seguir esto? Todo mundo, todo mundo. Ahora, comer sin sal, la comida que nosotros comemos en la casa,
tiene un bajo contenido de sal realmente. Digo, si está bien preparado, digo, si se le sala la comida, bueno, pues eso, o si van a comer anchoas, pues también esa es Qué otra cosa. bueno. Pero Claro. la latita de anchoas, pues ahí trae el contenido. Por pura Ujú. curiosidad, que se meta, no sé si Caósfera por ahí en el chat. Este, No, pero está Carmen. bueno, es que el domingo no me despedí de Caósfera y creo que herí sus sentimientos. Este, Es probable. entonces, que nos haga el favor, Carmen, de meterse nada más que google la etiqueta por ejemplo, de las anchoas, para que nos diga cuánto tiene a ver, la dosis de anchoas, que deben ser 2 anchoas chiquitas, cuántos miligramos de sodio tienen. Ese es realmente el problema, el contenido de sodio. Ahora, lo que no deben hacer las personas que tienen enfermedades que pueden empeorarse por una dieta de alto contenido en sodio, es no tener salero en la mesa. Sí. Pero por ningún motivo se les vaya a ocurrir comer comida sin sal, Ah, porque ajá. no, que cocinen con la sal normal y que esté bien sazonado y que sepa rico y que tenga su sabor saladito y que esté bien. Si una persona con hipertensión come una dieta normal, no utilice el salero, Ujú. este, no tiene ningún problema. Lo que hay que hacer es que hay que ajustar el medicamento. Hace muchos años se pensaba que cuando una persona empezaba a tomar un medicamento para la presión, vamos a decir, que le mandaran lisinopril, no sé si eso lo usan mucho en México. El, Nunca había oído. Yo creo que no. Ujú. bueno, el lisinopril o hidroclorotiazida, que es un diurético, en fin, Ah, la hidroclorotiazida sí. iniciar con un medicamento para tratar la presión. A los 4 o 5 años, en promedio, ese paciente, esa persona, mira, este, Gracias, Carmen. las anchoas, por ejemplo, aportan 3.900 miligramos por cada 100 gramos, o sea, por 2 anchoas que se coman, ya tienen 3.930, ya se pasaron de las dos mil Mucho. trescientas Ajá. al día. Es por eso que las personas tienen que estar, lo que pasa es que es una nueva costumbre, es un nuevo hábito y la gente no está acostumbrada a hacerlo, a estar contando el contenido de sodio. Pero yo les garantizo que si ustedes empiezan a medir el contenido de sodio de sus alimentos, pues en primer lugar se van a frustrar y se van a enojar muchas veces porque se van a dar cuenta de lo mal que han estado comiendo. Y en Ujú. segundo lugar, pues van a empezar a estar más conscientes de que pues no son alimentos saludables, ¿no? Claro. Entonces, pero por ejemplo, si ustedes se comen una quesadilla bueno, las quesadillas son de queso, pues por una quesadilla de queso con flor de calabaza Ujú. y no le ponen sal, se la comen así como se las dan, es mucho más saludable que comerse de estos productos enlatados o preparados o envasados. Ujú. Hace 50 años en México la gente comía quesadillas, tacos, pambazos, pozole, todo eso lo comía la Es gente. mejor. ¿Por qué la gente está engordando? Porque además de eso llegan a la casa y se comen su pancito empaquetado, y empiezan a comer alimentos procesados, industrializados, y eso es realmente lo que está causando la crisis de obesidad. Pero bueno, regresando a lo de la sal, lo que se tiene que hacer es estar muy pendiente y no sobrepasar los 2.300 miligramos o 2.3 gramos de sodio que se recomiendan. Y lo que tienen que hacer, pues, es no poner sal en la mesa. Y si Sí. una persona no está controlando bien su presión, antes pensaban que era porque no le estaba bajando a la sal. Si una persona está comiendo por debajo de 2.300 miligramos de sodio al día, lo que tienen que hacer es agregarle otro medicamento o subirle la dosis al medicamento que se está tomando. Eso lo decide la doctora o el doctor que estén viendo al paciente. Pero es normal, es esperable, es habitual que una persona, por ejemplo, que tiene hipertensión, cada 4 o 5 años en promedio, se le tenga que hacer un ajuste al medicamento que se le está dando, porque en el software, en el disco duro de esa persona, dice que debe de tener la presión alta. Y cuando nosotros le damos medicamento, nos estamos peleando con su software y el software se va a tratar de escapar por un lado. No es raro que una persona de 75, 80 o más años esté tomando 3, 4, 5 o hasta 6 medicamentos para controlar la presión, porque la presión ya no se puede controlar tan sencillo, porque el cuerpo siempre va a tratar de sacarle la vuelta al medicamento que nosotros le estamos prescribiendo.
La pregunta de Laura Sanzcos, ¿las personas hipertensas deben omitir total la sal? No, 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 eso es lo que les estoy diciendo, Laura. Ujú, No, no, coman rico, coman una dieta normal, no pongan salero en la mesa. Por cierto, les voy a decir algo que muy poca gente sabe, son detalles de esos de la gente que estamos medio trastornados. Si ustedes ujú. toman el salero en su casa, tomen el frasquito del salero, van a ver que en la parte de abajo, lo que se pone sobre la mesa, tiene como rayitas. ¿Sí han visto que no está liso, está como con Sí. cierritos? ¿Ustedes saben para qué es eso? Quienes inventaron el salero, es porque para evitar estarle haciendo así al salero, se pone el salero así y con el tenedor con el que están comiendo, raspan sobre eso y eso hace que caiga la sal en la medida que ustedes quieran calcular. Es un Ah, dosifi- guau. es un dosificador de sal. Sí, muy poca gente yo creo que lo sabe. Es un Sí. dosificador de sal de mesa. Bueno, después del comentario de viejito, me regreso al tema. No, que coman rico, que coman rico. Un saludo a Bertita. Este, que por cierto, Berta me felicitó el Día del Maestro. Muy linda, Bertita. Ah, qué Mando buena un onda. abrazo, muy linda. Ajá. Entonces, bueno, no, que coman rico, no, no, que no coman comida fea, no, si no, sí parece que están comiendo trapos o calcetines. Pues Entonces, sí, no, que coman rico, que tenga un sabor rico y acostúmbrense a utilizar aderezos naturales como el limón, por claro. ejemplo, la salsa, las salsas picantes que no contengan y las salsas procuren hacerlas en su casa. Ustedes les digo, ustedes son muy afortunados, ustedes que viven en México. Hay veces que yo quiero hacer una salsa verde y pues no puedo conseguir tomates Sí, verdes o sí. tomatillos, como les dicen por acá. Mm. No los puedo conseguir. Ustedes ahí en México pues hasta se echan a perder. Entonces, Sí, aprovechen. sí. Pero mi duda también es, doctor, ¿es solamente el problema de la presión o el exceso de sal puede afectar otras cosas? No sé, se me ocurre el hígado, los Claro, es lo riñones que les o alguna otra comentaba. cosa. El exceso de sal puede trastornar. Ahora, miren, les voy a contar algo. Cuando Ujú, una persona tiene problemas para la regulación del contenido de sal, eso incluso tiene rasgos genéticos. ok. Y esto creo que ya lo platicamos aquí alguna vez. Aquí en los Estados Unidos, la población negra o afroamericana, como le dicen algunas personas, y a algunos negros no les gusta que les digan afroamericanos, porque les Mm. incomoda que se tenga que hacer la aclaración de que son americanos. Ellos dicen que ¿por qué nos dicen blancoamericanos? Ya. O sea, ¿por qué tienen que hacer la aclaración de que un negro es americano? ¿No? Entonces, en fin, entonces estas personas, históricamente, la manera en la que llegaron al continente americano, es que salían de la costa oeste de África y llegaban a América. Más o menos como el 60 o el 70% de los que salían de África se morían en el trayecto. Mm, Solamente llevaban 3 o 4 de cada 10. Porque obviamente las condiciones en las que viajaban pues no venían exactamente en primera clase, ¿verdad? mm. Entonces, eh, no les daban agua, en fin. ¿Quiénes eran los que sobrevivían? Sobrevivían las personas que genéticamente retenían líquidos y tenían la capacidad de mantener sus niveles de glucosa elevados, es decir, hipertensos y diabéticos. Claro. Esas eran las personas que sobrevivían. Y es por eso que la población negra en los Estados Unidos tiene unas tasas de diabetes e hipertensión mucho, muy por arriba de cualquier población del mundo, de cualquier grupo poblacional en el mundo. Y la explicación es esa, porque la base étnica de la mayoría de esas personas tiene información genética para desarrollar diabetes e hipertensión. Fue un experimento involuntario que se hizo. Imagínense que dijeran, vamos a traernos de África a Ujú. personas que tengan información genética para desarrollar diabetes e hipertensión a No. edades tempranas y se las Ujú. llevan a un país y a partir de esas que se llevan se genera una población de ese grupo étnico. Entonces, eso marca la población. Entonces, la retención de sal es algo que está codificado genéticamente. Entonces, si ustedes consumen muy poca sal y tienen información genética para retener líquidos, les va a suceder. Entonces, lo único que tienen que hacer es llevar una dieta saludable. Y sí, un contenido alto en sal les puede dar hipertensión pulmonar, edema cerebral, daño renal. Hay muchas causas hay muchos trastornos relacionados con el exceso del consumo de sal. Ujú.
Ahora, y acaba de recordarme un tema del que hablamos en alguno de los programas de la hipertensión, porque hablábamos de la presión y alguien decía, hipertensión pulmonar, como si fuera un error. Entonces les decía yo, es que nuestros órganos, muchos de nuestros órganos trabajan con cierta presión, el cuerpo regula la presión. Entonces los pulmones tienen que tener cierta presión, los ojos, el globo ocular tiene que tener cierta presión, se sale de rango y es problema, lo mismo que los pulmones. Todo El lo que contenga un ¿qué líquido más? todo lo que contenga líquido en un espacio tiene presión y Ok. esa presión regula la función de ese órgano. Por Ujú. ejemplo, la presión pulmonar no debe ser mayor de 35 milímetros de mercurio. La Ok. presión arterial debe ser máximo 130-90 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene un problema valvular, vamos a decir en la válvula mitral, que es la que divide el ventrículo izquierdo es el que avienta la sangre a todo el cuerpo, y entonces la válvula mitral tiene que abrirse para dejar pasar la sangre que viene oxigenada de los pulmones, de la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, la válvula mitral se cierra, se llama mitral porque es como una mitra, como una gorrita de papa, está dividida en dos partes. La otra válvula se llama tricúspide porque tiene tres partes. Bueno, la válvula mitral se abre para que pase la sangre, se llena el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral y cuando se contrae el corazón, se contrae a 130 milímetros de mercurio para impulsar la sangre a través de las arterias del cuerpo. Si esta válvula es insuficiente, es decir, se abre un poquito o un muchito, Mm. dependiendo de qué grado de insuficiencia tenga, se abre y se contrae el ventrículo izquierdo y avienta la sangre al cuerpo, pero también se regresa un poco a los pulmones, eso va a empezar a condicionar hipertensión pulmonar. Porque imagínense de 35 milímetros de mercurio que debe haber en los pulmones comparado con 130. Uf, Entonces, y mucho. por ejemplo, un paciente que tiene hipertensión no controlada, la presión puede llegar a vencer la capacidad de cierre de esa válvula mitral y entonces puede estar mandando sangre crónicamente a presiones muy altas al pulmón y eso daña al pulmón de manera muy importante y el pulmón pierde su función de hacer el intercambio de gases a nivel pulmonar y es decir, no puede liberar el CO2 hacia los alvéolos y no puede capturar el oxígeno hacia la sangre, entonces ese paciente empieza a tener problemas. ¿Cómo se diagnostican estos problemas valvulares? Pues, inicialmente el paciente tiene algunos síntomas y si no tiene síntomas, cuando nos ponemos el estetoscopio, Mm. en vez de oír, eso es lo que oímos cuando nos ponemos el estetoscopio, lo que se oye en el corazón es que las válvulas cuando se cierran hacen un ruido que habitualmente está relacionado con la tensión que se hace con unos musculitos que están abajo que detienen para que no se vayan hacia arriba. Entonces, eso hace un ruido. Y el segundo ruido es cuando se abren esas válvulas y pegan en las paredes de los ventrículos para que entonces nosotros oímos Ujú. eso es lo que se oye. Si un, Ah, si ajá. un paciente tiene, por ejemplo, una válvula insuficiente, cuando se contrae el ventrículo, entonces se va a oír. Okey. Eso es lo que se va a oír. Guau, qué bien imita el sonido del corazón, doctor. ¿Qué les, Oiga, qué les enseño a mis pacientes? claro, yo, solamente he oído hablar de la presión intraocular o ocular, de la presión pulmonar y de la presión, arterial. ¿Son las que más frecuentemente fallan, generan problemas o? Esas son las que se miden, porque son Ah, las que pueden causar, las que pueden causar algún tipo de enfermedad. Entonces, esas son las que normalmente se miden. Cuando la presión intraocular se eleva, es cuando nosotros estamos hablando de un paciente que tiene glaucoma. sí. Entonces, ahí es cuando las personas tienen que empezar a tomar medicamentos, tienen que empezar a tener cierto tratamiento, puede ser a través de gotas, puede ser a través de pastillas, depende. Habitualmente se les da un diurético que se llama acetazolamida, pero está bien. Y antes la presión intraocular se medía con un instrumento de metal que se apoyaba sobre el ojo, le ponían unas gotitas para que se durmiera
la parte sensible del ojo, que es la parte que tiene color, la parte blanca del ojo, esa no siente, pero la parte que tiene color esa sí siente. Entonces se medía la presión intraocular. La presión intraocular tiene que ser entre 12 y 21 milímetros de mercurio. Esa es la presión que debe tener. Y ahora, como se mide la presión intraocular con los aparatos más modernos, digo, se puede seguir midiendo con un tonómetro, porque bueno, habrá lugares en los que no se tenga acceso a tecnología, pero ahora lo que se hace, muchos de ustedes, muchas personas que nos ven, es posible que hayan ido a hacerse, por ejemplo, unos lentes, y entonces cuando ponen el mentón en el aparatito ese que se llama lámpara de hendidura, para verles las características de la conjuntiva y todo esto, y meterse un poquito la cavidad ocular, eh, el aparatito como que sopla, avienta un pulso de aire, así. Entonces, dependiendo de la forma en la que ese pulso de aire se impacta y rebota, la computadora tiene la capacidad de medir cuál es la presión intraocular. Entonces, por eso te avisan. Va a sentir como que tiene como que le entra, como que le sale un poquito de aire, no se va a espantar. Entonces ya lo tienes ahí, entonces ya lo esperan, entonces sí sientes así, pero ya lo mide inmediatamente la computadora. Pero también puede medirse con el tonómetro. A mí nada más me dicen que no parpadee y cuesta mucho trabajo. Sí, sí. Pero bueno, esas son eso no quiere decir que sean las únicas existentes, pero sí, como dice doctor, las que se pueden medir. Fíjate que eso que te dicen a ti de no parpadee, eso es algo que yo siempre cuando tengo la oportunidad de darle clases a alguien, les recuerdo que el cerebro funciona en positivo. Si yo le Ok. digo a una persona, le voy a suplicar por lo que más quiera, por las entrañas de Cristo en la cruz, que no piense en el color rojo, ¿en qué cara te Ay, va a pensar la persona? bueno, claro, en el Porque rojo, la mente inmediatamente. piensa en positivo. Entonces, Claro. en vez de decirle a una persona, por favor no vaya a parpadear, lo que le tienen que decir es, mantenga sus ojos abiertos durante 10 segundos. Claro. Entonces, la persona se va a concentrar en tener los ojos abiertos y va a estar contando, 1, 2, 3, 4, le va a salir y va a decir, ay, como así con los ojos pelones, como que sentí algo. Sí, no se preocupe. Entonces, hay que Oiga, enseñarles a esas personas que la mente funciona en positivo, no en claro, negativo. claro. Doctor, otra de las cosas que respecto a la sal, bueno, otra pregunta. La sal, supongo que la respuesta es sí. Por ejemplo, el consumo excesivo de sal, entonces, ¿también nos impacta en la presión, por ejemplo, intraocular? Muy raro, no, no, ¿No? prácticamente no, no. El Okey, problema de la presión intraocular es un problema del drenaje. okey. Hay unas estructuras en el ojo que están produciendo el líquido intraocular y hay otras estructuras que están permitiendo el drenaje y la salida de ese líquido para que se mantenga circulando. Es un problema de drenaje, no, no, no es un problema relacionado con la sal. Okey. Siguiendo con el tema de la sal, no sé si todavía, pero hace muchos años me llamaba mucho la atención, creo que todavía no, es que no me he fijado en el salero, no uso mucha sal, compro estos molinitos que traen sal con pimienta, entonces se equilibra bastante bien el uso de la sal. Ujú, Pero, venía la sal yodada o yodatada. ujú. ¿Eso se utiliza en todo el mundo, solo en México? ¿Para qué es o por qué es? La sal yodada es una norma internacional y mm, ah, ¿cuándo fue? Estoy tratando de acordarme del año. Es una historia muy, muy interesante. ¿Por qué se le empezó a poner yodo a la sal? La sal se le empezó a poner yodo para disminuir la frecuencia de bocio. Okey, El bocio, ¿qué es el bocio? Es el crecimiento de la glándula tiroides. Y el crecimiento de la glándula tiroides es, consecuencia de la falta de yodo. es por deficiencia de yodo. Recuerden que, por ejemplo, las hormonas que se utilizan para las hormonas que se utilizan para que funcione mejor la tiroides se llaman hormonas tiroideas y están hechas a base de triyodotironina, tetrayodotironina, es decir, el yodo, y es más, cuando les van a hacer un tratamiento que se llama ablación, que es la destrucción de, de la tiroides, se utiliza yodo radioactivo para que se vaya, el yodo prácticamente todo se capta por la tiroides. Y
La primera vez, que se le empezó a poner yodo a la sal fue en el estado de Michigan en 1924 en los Estados Unidos. Fue cuando se empezó a poner porque les preocupaba la cantidad de personas con bocio, es decir, con grande la tiroides por deficiencia de yodo, y se les empezaba a dar. ¿Y cuál es la parte más grave de la deficiencia de yodo, el bocio y el hipotiroidismo? Que el hipotiroidismo durante muchos años no fue tratado, y el hipotiroidismo en personas adultas tiene algunos efectos importantes: ganancia de peso, intolerancia al frío, trastornos del metabolismo, se le sube el colesterol a las personas, tienen obesidad, en fin. Pero el problema más grave del hipotiroidismo es cuando el hipotiroidismo es congénito. Es decir, que los niños y las niñas nacen con una función tiroidea disminuida, y esto causa una enfermedad que se llama cretinismo, y de ahí viene la palabra cretino. Entonces, el ayodar la sal sí disminuyó a nivel mundial el Claro, bocio. prácticamente se eliminó. Sí, ya no País, se conocen gente con bocio, ¿verdad? países que no tienen acceso a sal yodada tienen altas tasas de bocio y trastornos tiroideos. Okay. En el caso del azúcar, por ejemplo, el otro enemigo blanco, dicen, el otro veneno blanco de la sociedad actual, nos dicen que no es necesario consumirla porque la tenemos en frutas, ¿no? Por ejemplo, que basta con el azúcar que consumamos a través de las frutas y con eso será suficiente. En el caso de la sal, hay alimentos que la tienen. Pienso de inmediato, por ejemplo, en las espinacas que tienen sodio, más que sal, tienen sodio, ¿no? Independientemente de las anchoas o los alimentos enlatados, aquello que encontramos en la naturaleza. Le pregunto, ¿será suficiente con una alimentación como variada, balanceada, para olvidarnos de la sal realmente? No, ¿o seguirá haciéndonos falta? No, en realidad es necesaria la sal, pero no más de 2.300 miligramos al día. Es muy Los poquito. alimentos, mira, para que tú te pudieras comer 2.000 miligramos o 2 gramos de sodio comiendo espinacas, te tendrías que comer 4 kilos de espinacas. Ay, es Entonces, demasiado. sí, o sea, no Me va por pongo ahí. verde. No va por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Acuérdense Claro, que todo en exceso es malo, incluso hasta la virtud. sí, claro. Bueno, dejemos el tema de la sal a menos que por acá me encuentre alguna pregunta en torno a la sal. No creo que la pregunta era la de Laura que le hicimos, la de los hipertensos. Pero hace rato estaba hablando también, doctor, de que acá en México la COFEPRIS determinó, y el gobierno, de retirar del mercado un medicamento milagro que tenía más de 2 décadas circulando en el país, que se llama Redotex, que prometía ayudar a bajar de peso. Lo quitaron porque, entre otras cosas, contiene, y es de lo que queríamos hablar con usted, de esta combinación y qué es lo que producen, para saber por qué lo retiraron, ¿no? Porque había quejas a lo largo de estos veintitantos años de daños que causaba este medicamento milagro. Trillodotironina, Son hormonas tiroideas. diazepam, Ujú, una vez le- atropina, Ujú, aloína, anfetamina. Y ujú, dice que también la norpseudoefedrina. ujú. Ok. Este medicamento, el Redotex, pertenece a un grupo de medicamentos, y hay otros que todavía están disponibles en México. Sí. Este, la dextro, hay otro que se utiliza que se llama dietilpropión, también se utiliza, que es otra anfetamina, y se Voy a utiliza, poner un cuadrito, doctor. y se utiliza también en esto. Este medicamento tiene muchísimos años que debió haber sido retirado del mercado. Este medicamento se empezó a introducir a los países porque se empezó a comprar a los órganos reguladores de los países y se empezó a corromper. Mm, Esta es una combinación criminal, o sea, esto nunca debió haber estado en el mercado. Si el día de hoy se produjera algo así y se quisiera poner en el mercado, o sea, no pasa de la fase 1 de investigación clínica, o sea, no, mm, no tiene indicación médica para aplicarse.
no tiene forma de hacerse. El problema es que este medicamento permaneció en México, a diferencia de muchas otras partes del mundo donde fue retirado hasta hace 20 años. O sea, tiene más de 20 años que no está en el mercado, pero en México siguió estando en el mercado porque las autoridades sanitarias, específicamente la gente que estaba en COFEPRIS, pues le daban dinero para que no lo sacara del mercado. O sea, digo, Sí, ¿para qué le damos vueltas? O sí. sea, y las quejas que tú mencionas, las que se saben, son, porque ya saben que en México no hay quejas de pacientes, Sí. probablemente sí haya quejas de pacientes, pero pues nadie las escucha, no les No importa. pasa nada. Las quejas que había, las quejas, si oyen, Pedro está teniendo pesadillas, Qué parecía, no las sé, quejas, sí, las quejas que había eran de médicos. O sea, doctoras y doctores ya se habían quejado con la Secretaría de Salud, principalmente qué doctoras y qué doctores. Doctoras y doctores que trataban las secuelas o las consecuencias de utilizar esta medicina. Si una persona que tiene hipertensión se toma el Redotex, ese medicamento potencialmente le puede causar una hemorragia cerebral, un infarto, arritmias, edema pulmonar. Entonces, no es tan poca cosa. ¿Por qué estaba en el mercado? Pues porque se dejaban corromper las autoridades de la COFEPRIS. Ojalá de veras se haga una investigación y a la gente que autorizaba esto o que hacía como que no veía Sí. esto, ojalá le metieran a la cárcel, ¿no? Platicábamos el domingo en el programa que me acompañaron Carmen y Caósfera, platicábamos con el doctor Ondarza acerca de todo este tipo de deficiencias. Por ejemplo, la cirugía esta de hidrocefalia de la que platicamos con el doctor Ondarza, el experimento, Ujú. esto que duró 14 años. 14 años estuvieron experimentando en gente humilde. Eso estuvo autorizado por la COFEPRIS y Sí, estuvo autorizado por la jefatura de enseñanza del hospital. Que por qué cierto, horror. la doctora que era la jefa de enseñanza, no me acuerdo el nombre de la doctora, la que era jefa de enseñanza de ahí, que estuvo en colusión con el director del hospital, ahora está intentando ser directora de la Facultad de Medicina. Y, Madre mía. y si tiene las palancas suficientes, lo será. Lo va a lograr, claro. Claro, pero por ejemplo, todo ese tipo de casos, ¿por qué siguieron existiendo? ¿Por qué las autoridades sanitarias lo permitieron? Pues porque son Por corruptos. corrupción. Oiga, pero Incluso otros órganos también, lo platicábamos ahí, el ujú, ahora muy digno, excomisionado nacional para los derechos humanos, al cual le presentaron, estaba diciendo el doctor que por lo menos 50 expedientes de pacientes que habían sido operados y que denunciaron en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al señor Álvarez y Casas se le perdían los expedientes. sí, híjole. Ay, Dios. Bueno, pero ¿cuáles son los efectos secundarios de del consumo de este medicamento? Del que, por cierto, Carmen dice, no entiendo por qué tiene atropina y diazepam combinado con otras cosas para Para mantener estupidizadas a las personas que lo toman, porque las anfetaminas causan taquicardia, palpitaciones, incremento. La atropina frena la taquicardia, la atropina disminuye la velocidad del corazón, disminuye la producción de saliva, bloquea la respuesta parasimpática, es decir, la producción de saliva. Y entonces, ¿qué pasa? Que los pacientes tienen que estar tomando mucha agua todo el día porque se están muriendo de sed. La hormona tiroidea lo que hace es que les acelere el metabolismo tiroideo y las hormonas son como muchas personas que yo conozco, cuando saben las glándulas, cuando saben que alguien más está haciendo su trabajo, ya no quieren trabajar después nunca más. Entonces, muchos pacientes que tomaban este tipo de medicamentos y les daban hormonas tiroideas, ya después tenían que seguir tomando hormonas tiroideas por el resto de su vida, porque sí, ya no quería trabajar, ya no quería producir en el centro que se producen las hormonas estimulantes, que es la hipófisis, la adenohipófisis, ya no quería trabajar y tampoco quería trabajar la glándula, que es la tiroides. Entonces ya ninguno de los dos trabajaba, entonces eran pacientes que tenían que seguir usando la hormona tiroidea. ¿Cuáles son los efectos secundarios de utilizar hormonas tiroideas en alguien que no los necesita? Pues taquicardia, hipertensión, ansiedad, temblor distal, intolerancia al calor o siempre están calientes, esas personas tienen una temperatura corporal elevada, tienen palpitaciones, tienen vértigo, alteraciones visuales, dolor de cabeza.
muchísimas cosas, simplemente por tomar hormonas tiroideas que no necesitan. Si a eso le suman las anfetaminas causan hipertensión pulmonar, incremento de la presión arterial sistémica, taquicardia, causan también dependencia. Entonces, esos son efectos secundarios. El diazepam es un medicamento que causa tolerancia y dependencia. Esto significa que cada vez tienen que tomar más y cada vez tienen menor efecto, y cuando lo dejan de tomar tienen síntomas de abstinencia, tienen síndrome de abstinencia. Entonces, los pacientes, después de que tomaban el Redotex, tenían que ir y pedir una receta por diazepam, porque ya no podían dejar de tomarlo, porque ya se habían hecho dependientes de ese medicamento. No es una adicción, es una dependencia física ya a la sustancia. ¿Y al final de cuentas esa cosa los bajaba de peso? Pues obviamente, pues los pacientes no tenían hambre, tenían el Sí. metabolismo acelerado, tomaban mucha agua y además pues estaban en un estado de hipermetabolismo, estaban quemando muchísimas calorías. Lo que pasa es que pues estaban completamente acelerados y son personas que potencialmente podían tener conductas agresivas, Claro. actitud suicida, actitud destructiva, es decir, tenían muchísimos efectos secundarios. Decía Leticia Flores, hablando de sustancias que dañan, hablaba del diclofenaco y decía por acá que pulveriza y destruye los riñones. A ver, ahí les va. El diclofenaco, al igual que todos, no los pulverizan y los destruyen. No, les voy a platicar qué es lo que sucede. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, no selectivos, ¿cuáles son estos? Ibuprofeno, naproxen, fenilbutazona, diclofenaco, el acetaminofén no tanto, pero también un poco el acetaminofén se metaboliza más bien en el hígado, pero la mayoría de todos estos medicamentos, los antiinflamatorios que no son prednisonas y metilprednisolonas, dexametasona, todos esos medicamentos no son selectivos para causar un efecto antiinflamatorio. ¿Y esto qué significa que no sean selectivos? Que también bloquean los efectos positivos de una cosa que se llama la cascada del ácido araquidónico, y esto hace que se estén dañando anatómicamente los riñones, y es la tercera causa de insuficiencia renal. La primera es la hipertensión no controlada, la segunda es diabetes no controlada, la tercera son medicamentos y la cuarta son enfermedades autoinmunes como lupus y todo este tipo de problemas. Pero incluso, por ejemplo, el ibuprofeno es un medicamento que en Europa, bajo la EMA, que es el equivalente a la FDA aquí en los Estados Unidos, el ibuprofeno ya es un medicamento que necesitan receta. Ya no lo pueden tomar de manera libre porque estaban teniendo muchísimos casos de insuficiencia renal por pacientes que tomaban Como si fueran dulces. ibuprofeno. Hay unos medicamentos que son selectivos de ciclooxigenasa 2, que es la enzima que bloquea la inflamación y el dolor. No son tan potentes como los tradicionales, pero tienen un nivel menor de afectación, no solo del riñón, sino también del corazón, porque también el naproxeno, la fenilbutazona, el diclofenaco, todos estos medicamentos también tienen cierto grado de afectación cardiovascular. Entonces, los medicamentos que son selectivos son una nueva generación de medicamentos, que son medicamentos que ya no dañan tanto al riñón y se pueden tomar, y estos medicamentos son el Celecoxib, Rofecoxib, el Meloxicam también es un medicamento selectivo. Todos estos medicamentos no son tan fuertes, como dice la gente, como los otros, son más selectivos, pero estos tienen un perfil de efectos secundarios mucho menor. Mire, este mensaje es para usted, doctor. Sí lo felicité el Día del Maestro porque nos ha dado clases en este espacio y otros desde que inició la pandemia COVID-19 y en la actualidad otros temas relacionados con la salud. Gracias. Sí, tengo muchos años haciendo programas de televisión. Yo salía en otro programa que ya tenía muchos años, pero pues desafortunadamente ya decidieron no invitarme porque no les gusta que no hable mal del gobierno. Entonces, pues está bien, está bien. Yo lo hacía con muchísimo gusto y siempre la intención es
Pues es ayudarle a las personas y resolverles dudas, tratarles de aterrizar el conocimiento científico para que lo entiendan. Esa es la única intención que tengo yo aquí. Yo no trato de venderles nada, ni monetizo, ni cobro, ni nada. Otro tema rápidamente, doctor. En Tamaulipas Ujú. hay un problema porque hay un brote de meningitis. Hace tiempo platicamos de lo que había pasado en Durango, si mi memoria no falla. Pero funcionarios de salud estadounidense a nivel estatal y federal han emitido una recomendación a sus ciudadanos para que cancelen cirugías programadas en Matamoros después de que 5 habitantes de Texas que se sometieron a operaciones en dicha ciudad regresaron a Estados Unidos y desarrollaron supuestos casos de meningitis micótica. Mm. Todos viajaron a Matamoros para someterse a procedimientos quirúrgicos que incluían el uso de un epidural, un anestésico que se inyecta cerca de la columna vertebral, según informes del Departamento de Salud de Texas. Los pacientes siguen hospitalizados. La anestesia epidural es lo que la gente llama equivocadamente la raquia, lo que Mm, se le pone a las mujeres que van a tener un bebé. bebé, ya sea por cesárea o por parto, para procedimientos quirúrgicos que se realizan por debajo del ombligo, se utiliza el bloqueo peridural. Mira, este tipo de casos lo platicaba hoy en la mañana y con otra entrevista que me hicieron por este caso. Lo más probable es que esos medicamentos se hayan extraído. Miren, lo que pasaba, esto yo lo vi desde que estaba en México. De repente llega un lote de bupivacaína, que es lo que se utiliza mucho, muy frecuente para los bloqueos, o llega un lote de lidocaína, pero habitualmente es bupi, lo que se utiliza para los bloqueos peridurales. Entonces llega un lote, una caja al hospital. Entonces pues, se ponen en el almacén en lo que se termine el otro, y a los 4 o 5 días a la semana nos llega una carta urgente al hospital y nos dicen: les acabamos de mandar una caja del lote 10, 14, 23, 18, por favor no lo utilicen, está contaminado y devuélvanlo. Ujú, Entonces, en algunos hospitales, o de plano dice la carta: por favor destruyanlo y ujú, desechen. ¿Qué hacen algunas personas corruptas? Pues al cuate del almacén le mandan un mensaje, le dices: ¿sabes que eso hay que destruirlo porque nos mandó una carta? No, pues lo voy a vender. sí, sí, claro. Entonces lo sacan del hospital, lo venden, y entonces pues estaba contaminado con hongos, son las enfermedades micóticas. El reino micota, acuérdense que hay 3 reinos: el reino vegetal, el reino animal y el reino micota. Este, la micosis son los hongos. Ujú. Entonces eran anestésicos que estaban contaminados por hongos. Y esto es muy frecuente, ¿eh? Yo lo vi por lo menos 2 o 3 veces que pasó, que se robaban bueno, sí se lo robaban porque no les pertenece. Tomar algo que no es tuyo es robar, Claro. pero era algo que ya no se iba a utilizar, tenía el destino de ser destruido, pero en vez de destruirlo lo venden. Y como la ignorancia y la estupidez son atrevidas y osadas, no medían las consecuencias de lo que estaban haciendo, y entonces pues, había este tipo de consecuencias, ¿no? Bueno, no Ahora, les gustaba. este tipo de noticias de que ya no vayan a México a atenderse, hay que leerlas también con cierta reserva. Claro. Porque México, recuerden, es el primer lugar en turismo médico de los Estados Unidos, porque el sistema médico de los Estados Unidos está colapsando. Para el año 2024, no, 2032, va a haber un déficit de 130,000 médicos y médicas. Va a haber un Sí. déficit y muy importante. No tardan en abrir las oportunidades para médicos extranjeros en los Estados Unidos sin necesidad de pasar este proceso tan Así. largo y Ujú. difícil de tener que hacer exámenes que son prácticamente impasables. Los únicos que pasan esos exámenes, pues gente muy brillante, desde luego, son la gente que pasa esos exámenes, digo, los presenté, gente brillante, pero además gente que se entrena para pasar exámenes. Yo he visto a los Ujú. estudiantes, por ejemplo, de las universidades aquí en Estados Unidos, y a ellos los entrenan para pasar ese examen. Universidades en la India y universidades en China y en algunos otros países, ¿no? La India, China, otros 2 países los entrenan para pasar el examen, porque es un examen que hay que saber contestar, hay que tener conocimientos.
pero también hay que saberlo contestar. Entonces, por eso es que si ustedes vienen a Estados Unidos van a ver que la cantidad de personas que trabajan aquí de la India, médicos de la India, médicos orientales, es muy grande, porque ellos se entrenan para eso. Entonces, pero van a abrirse, van a tener que abrirse las oportunidades y más para lo que se llama primer nivel, o sea, para médicos familiares y que hablen español, porque pues ya prácticamente la gente que habla español está recuperando el territorio aquí en el sur Sí. de Texas, digo, en el sur de los Estados Unidos, Texas, Colorado, Nuevo México, prácticamente se está llenando de gente. Hoy en la mañana que estábamos en el banco, mi esposo y yo, el gerente y digo, yo vivo en una zona en la que no, No hay tanto. o sea, aquí no hay, aquí en esta zona donde yo vivo no hay personas que hablen español, hispanos, mexicanos o de otros países de Latinoamérica. Sin embargo, por aquí no viven. Sin embargo, sí vienen a trabajar aquí, en los restaurantes, en las casas, en los jardines. Entonces van a los bancos y entonces la persona que es gerente del banco y habla español. Cajeras hablan español. Si tú te pones muy astuto aquí, puedes no hablar inglés y llevar una vida normal, ¿eh? Porque en Sí, todos claro. lados se habla en español. Mire que es la otra conquista o la nueva conquista, En ¿no? 10 años, lo que va a ser, lo malo, por ejemplo, lo malo de los mexicanos, porque hay 40 millones de mexicanos viviendo aquí en Estados Unidos. Lo malo de los mexicanos es que no somos tan unidos como los cubanos. No sé Por por qué ejemplo, nos cuesta tanto trabajo, pero si nos uniéramos todos los mexicanos, nosotros decidiríamos quién es el presidente de los Estados Unidos, sin claro. duda alguna. Sin duda. Eso que hizo el presidente el otro día cuando el mamarracho legislador dijo que Ah, si sí. no fuera por ellos estaríamos comiendo en México latas de gato. Eso es un insulto muy del sur de los Estados Unidos. Es un insulto muy, así como en México le dicen, cállate, eres un muerto de hambre, naco. Así como lo dicen así, aquí en Estados Unidos le dirían, si no fuera por mí estarías comiendo comida de gato. Eso es como un insulto, es como algo habitual que se dice. Entonces, por eso es que lo dijo así el tipo pero está mal informado, ¿no? Está mal informado o mal intencionado. Por ahí estaba viendo una noticia, fíjense, Malintencionado, sí. estaba viendo una noticia que ya van a empezar a repartir, fíjense nada más cómo son, y esto fue en Vancouver, Canadá, que el tipo que esté de primer ministro en Canadá es una fichita, el rufián ese, este, eh, van a empezar a darle a los adictos a la heroína, a los opioides y a la metanfetamina, el gobierno se los va a empezar a dar para que no, para ver si con eso les disminuyen las tasas de delincuencia, para que no tengan que asaltar para tener dinero y Ah, comprarlo. Entonces ya ellos se los van a empezar a dar. Pero fíjense nada más lo marranos, tramposos y deshonestos que son. Ellos no van a producir la metanfetamina, no van a producir la heroína y no van a producir las sustancias que van a estarle dando a la gente. Las van a conseguir y no dicen de dónde. Es decir, necesitan al cártel de Sinaloa. ah, uf, O sea, ¿sí uf, se dan cuenta? O sí, sea, la mafia, sí. Canadá y Estados Unidos necesitan sus drogas y ahora ya hasta se las van a dar a la gente para que no tengan que asaltar y no tengan que robar y tal, pero no las van a producir porque ellos son muy, muy éticos y no van a producir ese veneno. Eso que lo hagan los malos del cuento. Y a ellos Entonces, les consumimos y los es, hacemos más ricos y los es un convertimos en buenos, discurso, ¿no? es un discurso tan mamarracho, impresionante, Sí. impresionante. Dice Juanma Madrigal, yo soy uno de ellos que no hablan español y ya tengo 30 años con los gringos. No, que no habla inglés No seguramente. hablo inglés, sí. Sí, 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 se la ingenian. O sea, hay zonas de aquí de Estados Unidos en donde hay letreritos afuera de los negocios que dice We speak English. Claro, O sea, claro, le sí. avisan a la gente que ahí sí pueden entrar porque ahí sí hablan inglés. Porque le En toca. lugar de que fuera al revés. Sí, sí, hay lugares. We also speak English, dice afuera. También hablamos inglés. Porque también a la gente le gusta mucho comer comida mexicana. Entonces hay lugares a los que van y en ese momento no hay nadie que hable inglés. Ok. Y entonces, es- sí, 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 son cosas que suceden. Es muy, muy curiosa la vida por acá. ¿Ya se dio cuenta de que ya nos pasamos de tiempo, doctor? Ah, pero es que llegué tarde. Ah, sí.
Bueno, no sé Dice qué. Carmen, entonces, ¿de dónde van a sacar la droga? Pues de los narcotraficantes de México, de Colombia, de todos los países que les producen drogas. Pues Carmen, pues tú estuviste conmigo en el programa, acuérdate la doble moral, acuérdate, ya platiqué. Estados Unidos ha estado escogiendo qué país quiere que le plante su droga. Se pasó de Turquía, luego traían la droga. ¿Se acuerdan? Nada más para decirles a los que no nos hicieron el favor de acompañarnos el programa de ese domingo, pero regresen y véanlo porque ahí está en mi canal. Este, Hubo un tiempo, fíjense nada más, hubo un tiempo en el que traían la heroína de Vietnam, de todos esos países, Tailandia, de toda esa zona, de ahí se traían la goma de opio para hacer la heroína. Pero Sí. como no existía eso en Estados Unidos y eso nadie lo veía, ¿saben en dónde se traían la droga? En los ataúdes de los soldados que se morían allá. Madre mía. Entonces, imagínense nada más, estaba involucrado el ejército, la marina, la fuerza, todo mundo. Oiga, no hay escrúpulos en ningún nivel ni en No, ningún país. no, Qué sí, bárbaro. Todo es es una condición humana. hipocresía, pero del más alto nivel. A mi hijo no vengan con esos cuentos. Mire, describe Berta. No me asuste, doctor. Mi nieta nació sin glándula tiroides, pero se le diagnosticó cuando se le trasladó al INP y comenzaron a darle hormona sustituta a las 2 semanas de nacida. No te asustes, Es Berta. muy grave. Por ley en México se hace algo que se llama tamiz neonatal. ¿Sí se acuerdan? Los que han tenido bebés, que Sí, les claro. pican el talón al bebé, les pican el talón, así como los diabéticos que les pican el dedo, les Ah, pican el talón y con un capilar se toma una muestra de sangre y con esa sangre se hace el tamiz neonatal. ¿Qué es el tamiz? Es una prueba para identificar y en ese tamiz neonatal se identifica una de las principales hormonas que se detecta es la hormona tiroidea. Y si no la tiene ese bebé, entonces se declara como paciente con hipotiroidismo congénito y desde el nacimiento se les empieza a dar, porque si no, a los 6 meses ese bebé tiene un retraso mental irreversible que ya no tiene manera de arreglarlo. sí, empezaron a dar la hormona a las 2 semanas de nacida, pero dice Claro. que lo que le asusta es que pueda tener las consecuencias que usted No, menciona. no, porque se lo empezaron a dar a tiempo y seguramente ahí ya la detecta. Por ley se tiene que hacer el tamiz neonatal. Hay un Sí. tamiz neonatal extendido, que no es tan necesario, es muy necesario, por ejemplo, en Nueva York y en ciertas zonas de Nueva York, el estado de Nueva York, donde viven muchos judíos, porque ahí por la endogamia, es decir, como se reproducen Mm, entre ellos, entre familias, hay algunas enfermedades que son mucho comunes. más frecuentes y Bueno. entonces pues necesitan identificarse y hay marcadores hormonales que se identifican en el tamiz neonatal extendido. Pero en México esas enfermedades prácticamente, no sé, probablemente en Polanco sean frecuentes, pero no en otra parte. Me dice Carmen Castro, nos dice, me uno a la felicitación de Berta Garduño Sansú con estas charlas y los programas de los domingos por la noche. He ido aprendiendo más sobre las enfermedades. Antonieta Carrión, perdón, de igual manera lo hago. Gracias, doctor Gracias a Frisby. ustedes por escucharme, me da mucho Contentos, gusto. todos muy contentos y muy agradecidos de escucharlo y además de conocer también su lado romántico, doctor. Tengo la idea de ponerle un fondo musical. ¿Le gusta soñar despierto? Me gusta soñar despierto, pues es que vivir es soñar despierto. Ok, le voy a poner ese fondito musical para el poema, ¿va? Órale, como tú ¿Está quieras. listo para el poema? Yo estoy listo. Inauguramos los viernes de poesía del doctor Frisby, aquí con el equipazo informativo. Es importante decidir. Descubrirte y confundir tu voz con el amanecer fue sencillo. Pasé cerca de tu vida y tu mirada me invitó a quedarme. Me encontré con tus miedos mientras se escondían los míos. Llegaste de lejos y venías de muy dentro. Afortunado descuido al dejar abierta la ventana. Verte entrar puntual, sin cita. Atender los pendientes que solo confesé en murmullos, a solas. Empezar a construir ese espacio de vida llamado nosotros. Conciliar diferencias y coincidir. Y aún de espaldas a ti, contemplar el mismo atardecer. Aprender el valor de estar lejos, tomando tu mano y anular la distancia. Entender que permanecer es decidir.
Ay, carambas, me dejó así. Oyó la musiquita, doctor, qué bonito poema, mire. Escucha, ¿verdad? Sí. Vamos aquí con musical para el poema del doctor Frisby. Muchas gracias, doctor. Padrísimo el poema, como siempre. Yo había dicho hace algún tiempo que uno era mi favorito, pero ya tuvo aquel. Está preciosísimo, ¿eh? Precioso. Súper, súper. Mañana lo vuelvo a escuchar en sus redes sociales, en Twitter, ¿verdad? Así ¿A qué es. hora lo sube, doctor? Voy a subirlo, o lo pongo al ratito y se sube automáticamente a las 7. Me han dicho que no se han subido los últimos dos. Voy a revisarlo. Vale. Bueno, pues nos vemos, doctor, la próxima semana a las 7 de la noche. Dice Carmen que se oye muy bien la música de fondo. Ah, qué bueno. Sí, además es música que viene con StreamYard, entonces no te la van a bajar Así es, la exactamente. transmisión porque no tiene derechos de autor. Ajá. Dice Elvia Cisneros, hola Elvia, qué gusto verte por acá. Confirmo, bonito poema. Bemo Mejía, felicitaciones, dice. Y Carmen nos recuerda que nos vemos al ratito, a las 21 horas, en el equipazo informativo. Por lo pronto, como siempre, al doctor, muchísimas gracias. Como decíamos, nos vemos la próxima semana por acá en punto de las 19 horas. Y doctor, que la pase muy bien. Agradecidos como siempre. A todos ustedes los vemos a las 9 de la noche. Que ni a usted, doctor, ni a ustedes, equipazo, se les olvide que el equipazo Somos todos. somos todos.